Hebreos, capítulo, ¿qué, hermanos? Capítulo 10, muy bien. Hebreos, capítulo 10. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Hebreos, capítulo 10. Si alguien no trae Biblia, puede solicitar con los hermanos sugieres, puede levantar su mano y seguro les podrán prestar una Biblia, hermanos. El día de hoy estudiaremos de los versículos 1 al 18. Espero, por gracia del Señor, llegar hasta el versículo 18, hermanos. Sé que a algunos hermanos se les complica un poquito el entendimiento de Hebreos por toda la representación del Antiguo Testamento que conlleva y toda la narrativa respecto a la ley de Moisés, y quizás se sienten muy saturados de información, particularmente los que no tienen mucho tiempo en el Evangelio, hermanos, pero yo ruego al Señor que nosotros podamos ver a Cristo y su obra perfecta, gloriosa y resplandeciente a través de la carta a los Hebreos, hermanos. Es una carta fascinante, hermanos, de verdad. Nos muestra a Cristo y su obra como creo que ningún otro carta o libro en la Escritura, particularmente respecto a la obra de Cristo, su sacerdocio y su ministerio. El título del mensaje del día de hoy es El sacrificio superior. El sacrificio superior. Hebreos, capítulo 10, del versículo 1 al 18. Hermanos, no se pongan de pie, vamos a orar así como están sentados, hermanos. Iba a continuar, pero no me siento cómodo sin orar antes, hermanos. Por favor, oremos. Padre, gracias te damos por este privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque por tu providencia nosotros podemos tener una Biblia que podemos estudiar, que podemos escudriñar. Gracias porque nos permites una iglesia local para poder aprender tu palabra, para poder alabar junto a nuestros hermanos, para poder convivir. Amado Dios, ahora que estudiaremos tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que dirija el mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude en medio de mis debilidades y de mis imperfecciones, Señor, en mi falta de conocimiento, en mi falta de experiencia, amado Dios. Pero nosotros, estoy seguro, no venimos a escuchar a un hombre, Señor. Mis hermanos no vienen a escucharme a mí, mis hermanos vienen a escucharte a ti, Padre. Por lo tanto, yo te pido que tu Espíritu Santo dirija este mensaje, que tu Espíritu Santo dirija las palabras correctas, las palabras adecuadas, Señor, y que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para aprender el día de hoy. Que tú, Señor, nos ayudes a comprender el texto del día de hoy, los pasajes del día de hoy, para que tu nombre sea exaltado y para que nosotros podamos valorar el sacrificio de Cristo en su justa dimensión. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a tener en alta estima el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a comprenderlo mejor. Ayúdanos a tenerlo con mayor claridad en nuestra mente para que luego, Señor, este conocimiento nos lleve a vivir vidas piadosas, a vivir vidas rendidas a ti, Señor. No queremos que se quede únicamente en nuestra mente, Señor, sino que podamos llevarlo a nuestra vida práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hermanos, recientemente en China ha salido o ha estado muy repetida la noticia que han identificado un nuevo recurso energético. Este nuevo recurso energético es un elemento llamado torio y se cree, hermanos, que este elemento puede sustituir a todos los combustibles fósiles, es decir, del petróleo. Así que a partir de este elemento torio que ha sido descubierto en grandes cantidades en China, se puede producir energía de la que se considera limpia. Con el nuevo yacimiento que encontraron en China, se calcula que el país de China podría tener energía a partir de ese material por 60,000 años, hermanos. Así que
le han denominado al título de esta noticia: China encuentra una mina de energía inagotable, porque para el tiempo que lo van a usar, hermanos, o por el que puede ser usado, parece demasiado tiempo, 60,000 años, en algo que se supone gratis, hermanos, no tiene costo como la perforación del petróleo y luego refinarlo y después venderlo, sino que es prácticamente gratuito. Faltará que hagan las pruebas, pero tienen una fuente de energía interminable. Hermanos, cuando nosotros leamos Hebreos capítulo 10, nos va a parecer que el sacrificio de Jesús es muy parecido a este nuevo elemento que han encontrado, porque el sacrificio de Jesucristo parece inagotable para perdonar todo tipo de pecado. El sacrificio de Jesucristo parece que nunca acaba, hermanos, para hacer perfectos a todos los que se acercan a Él. Y nosotros podemos ir y recibir perdón de manera inagotable, hermanos, y gratuita. Que podemos ir ahí cada vez que nosotros necesitemos, y el sacrificio de Cristo va a seguir brindando perdón de pecados para todos los que se acercan a Él de manera inagotable hasta el día en el que Cristo vuelva por segunda vez y ya no tenga que ver nada más con el pecado, sino que venga como Rey a juzgar a toda la tierra. Pero mientras eso sucede, podemos tener una fuente inagotable de perdón, que es lo que nos va a decir Hebreos capítulo 10. Así que ayúdenme, hermanos, el día de hoy, con el favor del Señor, esperamos llegar hasta el versículo 18. Dice así Hebreos capítulo 10, del 1 al 18, hermanos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es bastante largo y bastante contenido el que está aquí, hermanos, y esperamos terminarlo en tiempo. Hermanos, veremos 3 puntos el día de hoy: la imperfección de los sacrificios de la ley, la perfección del sacrificio de Jesucristo y los beneficios del sacrificio de Jesucristo. En este texto, del 1 al 18 del capítulo 10, 3 puntos, hermanos: la imperfección de los sacrificios de la ley, la perfección del sacrificio de Jesucristo y los beneficios derivados
del sacrificio de Jesucristo. Primero, hermanos, la imperfección de los sacrificios de la ley. Dice el autor, hermanos, que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo primero que es lo que luego vendría a ser la realidad. La comunión y la paz temporal que el pueblo disfrutaba después de hacer estos sacrificios a Dios era simplemente una figura, era simplemente un ejemplo pasajero de lo que luego vendría a hacer el Señor Jesucristo cuando Él se entregara y cuando viniera realmente el sacrificio que Dios había determinado. Los judíos en la antigüedad, hermanos, creían que estos sacrificios entregados en el templo eran realmente lo que los hacía perfectos y permanecer en comunión con Dios, puesto que por estos sacrificios Dios perdonaba sus pecados. Sin embargo, el autor nos dice, no, estos sacrificios no pueden en realidad perdonar pecados, porque son un ejemplo de lo que luego vendría y sería perfecto. Esto no es la realidad a la que Dios apuntaba. Dios nunca tuvo en mente en realidad perdonar pecados por sacrificio de animales. Eso no es lo que Dios tenía en mente. Eso es una maqueta, un ejemplo didáctico para que luego ustedes vean lo que habría de venir. Estos sacrificios eran solamente sombra de los bienes que habían de venir, es decir, de Cristo mismo. Estos sacrificios ejemplificaban y preparaban solamente el camino para el sacrificio perfecto que habría de venir. En realidad, estos sacrificios que se ofrecían en el templo, matando ahí carneros y becerros y chivos, no, hermanos, eran el plan A de Dios. No es que Dios no pudo salvar por medio de esos sacrificios y luego tuvo que enviar un sacrificio mejor. No, Dios desde el principio tenía planeado un sacrificio perfecto, pero para que nosotros y el pueblo de Israel entendiera la magnitud del sacrificio de Cristo, Él preparó un ejemplo, una maqueta para que nosotros pudiéramos ver lo que luego Cristo vendría a ser. Estos sacrificios no son el plan A de Dios y luego Dios tuvo que mandar a Cristo como el plan B. No, Cristo siempre fue el plan A, pero con estos sacrificios se ejemplificaba lo que luego Cristo vendría a ser. Así que estos sacrificios no son la realidad de lo que Dios había planeado. ¿Por qué son imperfectos? En segundo lugar, porque no perfeccionan. No pueden perfeccionar a nadie, dice la segunda parte del versículo 1. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios, hermanos, no hacen perfecto a nadie. ¿Y qué significa ser perfecto? Bueno, la perfección, hermanos, de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, es el cumplimiento del estándar que Dios requiere en santidad para habitar junto a Él. La perfección es que una persona pueda tener el mismo nivel de santidad que Dios para que pueda habitar en su presencia, para que pueda tener comunión perfecta con Él. Sin embargo, el autor nos está diciendo, estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no podían hacer perfectos a nadie. Nunca pudieron perfeccionar a nadie para habitar en la presencia de Dios. Los judíos, sin embargo, podían refutar, hermanos, ¿cómo que no capacita para estar con Dios si Dios mismo mandó que se ofrecieran sacrificios así? ¿Cómo que no perfeccionan a nadie si Dios mismo fue el que estableció cómo se deberían de entregar estos sacrificios? Bueno, la respuesta sería sencilla, hermanos, para estos judíos. Nosotros pudiéramos preguntarles, o el autor hubiera podido preguntarles, ¿cuántas veces has podido entrar al lugar santísimo después de ofrecer sacrificios? ¿Cuántas veces pudieron entrar, hermanos? Ninguna. Solo podía entrar el sumo sacerdote bajo las normas que Dios había dado. Pero ningún ciudadano de a pie común y corriente podía entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, a pesar de haber entregado y hecho los sacrificios que Dios demandaba. No podían, hermanos.
Por lo tanto, el autor dice, estos sacrificios no podían hacer perfectos a nadie. La evidencia de ello, de que no podían hacer perfectos a nadie, es que cada año se tenía que entregar o hacer un nuevo sacrificio. Si estos sacrificios hubieran podido perfeccionar a la persona, el siguiente año la persona hubiera ido y hubiera dicho, yo ya no tengo que ofrecer sacrificios porque yo ya he sido perfecto con el anterior. Pero por cuanto se hacían cada año, esta repetición año con año nos daba a entender que no podían perfeccionar a nadie, sino que tenían que repetirse vez tras vez en simbología de perdón de pecados. A pesar de que se hacían estos sacrificios, hermanos, todos los días en el templo, se ofrecía de mañana y se ofrecía de tarde. Se ofrecían sacrificios cuando la persona pecaba y tenía convicción de pecado y tenía que ir con el sacerdote a ofrecer un sacrificio. Se ofrecían una vez al año para perdón de pecados de todo el pueblo. Y a pesar de tantos sacrificios que se ofrecieron, hermanos, nunca pudieron perfeccionar a nadie porque nunca capacitaron a nadie para estar en la presencia de Dios de manera continua y de manera regular. Todos estos sacrificios no podían perfeccionar a nadie, porque ni bien habían terminado de ofrecer el último sacrificio, hermanos, y quizás apenas iban saliendo del templo cuando volvían a pecar. Así que para estar otra vez en paz con Dios, tenían que regresar con un nuevo sacrificio, entregárselo al sacerdote, confesar su pecado y que el sacerdote lo entregara nuevamente. No podían perfeccionar a nadie, era lógico que a nadie podían hacer perfectos, porque el ser humano seguía pecando y pecando y pecando. Y en el supuesto que en el último año Dios perdonara todos sus pecados, el hombre inmediatamente iba a volver a ensuciarse con pecado. Dice el versículo 2 y 3, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Así que en cada año está ahí consciente en la mente del ser humano que ellos han pecado. No proporcionaba una limpieza definitiva, porque simplemente tenía que ver con lo externo y no purificaba el corazón. Cuando estos judíos iban nuevamente al templo, su conciencia les acusaba de haber pecado. Su conciencia les decía, tú has pecado y necesitas estar en paz con Dios. Por lo tanto, los obligaba nuevamente a ofrecer algún sacrificio para perdón de sus pecados. Y tenían que volver el siguiente año a ofrecer sacrificio. Y el siguiente año a ofrecer sacrificio. Porque estos sacrificios no perfeccionaban a nadie para habitar plenamente en la presencia de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, estos sacrificios son imperfectos porque no pueden quitar pecados. En primer lugar dije que porque no eran la realidad, sino únicamente una sombra. En segundo lugar, porque no perfeccionan a nadie. Y en tercer lugar, porque no pueden quitar pecados. Dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Los sacrificios establecidos bajo la ley de Moisés no pueden quitar pecados. No pueden quitar pecados, esa es la realidad. Los judíos dirían y refutarían nuevamente, ¿cómo que no pueden quitar pecados si es el medio que Dios nos dio para que nos perdonara nuestros pecados? Los judíos refutarían y dirían, en Levítico 4:20 dicen, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. El judío diría, ¿cómo tú me dices que no puede perdonar pecados si Dios ha prometido que por estos sacrificios se perdonen pecados? Sin embargo, hermanos, este perdón era un perdón temporal y provisional que era solamente una simbología del perdón perfecto que luego vendría. Este perdón, hermanos, era simplemente cubrir la mancha del pecado. No quitaba la mancha, le ponía un parche ahí para que no se viera la mancha de pecado. Pero en realidad no quitaba el pecado. ¿Por qué no quitaban estos sacrificios el pecado? Porque Génesis 2:17 nos habla acerca de la indicación que Dios le da a Adán respecto al huerto. Y le dice, el día que de ese árbol comieres,
ciertamente morirás. Y Dios establece la sentencia por el pecado. La sentencia por el pecado es la muerte. Dios lo establece desde el Edén. Y luego después nosotros encontramos que el profeta Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. Así que el pago por el pecado es la muerte del ser humano. No la muerte de un becerro, no la muerte de un cordero, no la muerte de otro animal. El pago del pecado es la muerte, y Dios demanda que el que peca debe de morir. Esa es la sentencia del juez justo. El que peca debe de morir. No puede morir un animal en su representación. Entonces, ¿por qué Dios determinó que por medio de animales se ofreciera sacrificio para perdón de pecados? Porque era la simbología, hermanos, que representaba que otro estaba muriendo por él. Pero entendemos, y nuestra conciencia nos dice que no es válido el intercambio, ¿verdad? Nuestra vida por la de un animal. Esos sacrificios no pueden en realidad quitar nuestro pecado, hermanos. La sentencia es clara: aquel que peca debe de morir. La vida de un humano es necesaria para perdonar pecados en el caso de los que han transgredido la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Así que los sacrificios de animales solamente son una representación, un símbolo que le dice a Dios: sé que merezco la muerte, Dios, porque he pecado contra ti. Toma esta víctima en mi lugar y satisface tu ira con eso. Así que de alguna manera aplacaba la ira de Dios temporalmente, pero no podía quitar los pecados. Si Dios es un juez justo, debe de pagar con muerte al pecador. Esto es semejante como el pago de intereses, hermanos. Cuando nosotros adquirimos una deuda, el banco pone un pago mínimo y un pago que nos permita ir saldando la deuda. Pero cuando nosotros solamente pagamos el pago por intereses, así nos estemos 20 años pagando el interés, la deuda permanece. El capital sigue estando ahí debiéndose. Y uno diría: pero he pagado tantas veces. Pues sí, pero has pagado únicamente el interés, la deuda sigue estando presente. Eso es lo mismo que se hacía con los sacrificios que se entregaban anteriormente. De alguna manera se pagaba el interés por el pecado, pero la deuda seguía presente. No importaba, hermanos, cuánta sangre se derramara de animales. No importaba cuántos sacrificios se hicieran. No importaba que se acabaran los animales de todo el planeta ofreciéndose en holocausto al Señor. Esa sangre no podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. La justicia de Dios dice que el alma que peca debe de morir. De manera que los sacrificios de la ley de Moisés no podían perfeccionar a nadie, no podían darle a nadie la justicia perfecta para entrar en la presencia de Dios, no podían quitar los pecados, porque dicho sacrificio era insuficiente para saldar la deuda. Así que los sacrificios de la ley de Moisés eran imperfectos, porque solo eran una sombra del sacrificio perfecto que Dios había preparado para que luego viniera. Y por la voluntad de Dios se ha determinado quién será el sacrificio perfecto. Dios mismo determinó, hermanos, quién sería el sacrificio perfecto que vendría a saldar todo lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron. Dios mismo proveería en la persona de Jesucristo un mejor y perfecto sacrificio, que vale por todos los sacrificios que pudieran haberse ofrecido. Por eso el versículo 5 al 7 dice, hermanos: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, Dios tenía en mente desde el principio que los sacrificios de animales no perdonarían pecados. Pero Dios también tenía en mente desde el principio quién sería el sacrificio perfecto que sí podía perdonar pecados. En la voluntad de Dios estaba quién sería aquel que se ofreciera como sacrificio para perdón de pecados.
Es obvio que a partir del versículo 5, el autor se está refiriendo a Cristo cuando vino a la tierra y se hizo hombre y nació de María la Virgen. Es obvio que el texto que está recitando del Salmo 40, hermanos, se está refiriendo a Cristo. El autor está citando el Salmo 40 y está trayendo la literalidad de la Septuaginta. Por si ustedes buscan el Salmo 40 y dice, cambia algunas cosas. Él está trayendo, hermanos, la versión de la Septuaginta, por eso cambia en algunas cosas. Se lo dejo de tarea para que ustedes lo investiguen, no podemos ahondar hoy en el tema. El autor se refiere al Salmo 40, donde el rey David está profetizando sobre la llegada del Mesías. Imaginen esta escena, hermanos. El padre está en gloria con el hijo y está viendo sacrificios vez tras vez de animales. Año tras año se están ofreciendo sacrificios que no pueden perdonar pecados. Entonces, en la voluntad del Padre está ofrecer un sacrificio perfecto. ¿Y qué dice el Hijo? Aquí estoy yo, Padre. Si en tu voluntad está que yo sea el sacrificio perfecto, aquí estoy yo. El Señor Jesucristo no tuvo que venir, hermanos, como a veces van nuestros hijos a hacer alguna actividad que nosotros le pedimos, arrastrando los pies de malas, refunfuñando. El Señor Jesucristo está siendo un hijo obediente y está diciendo, Padre, si tú quieres que yo sea el sacrificio perfecto, yo voy y yo me entrego por ellos. Él está diciendo, aquí estoy yo, Señor. Yo soy el sacrificio perfecto. Tu voluntad, Padre, es que yo me entregue como el sacrificio perfecto. Yo voy. Me has preparado un cuerpo y entonces yo voy a tomar ese cuerpo para hacer el sacrificio que la humanidad necesita. Así que el sacrificio de Cristo es la realidad de lo que las sombras del Antiguo Testamento apuntaban. Jesucristo viene a ser la realidad, hermanos, porque Él está complaciendo la voluntad del Padre y diciéndole, yo sé que estos sacrificios y holocaustos no te agradan, que tú requieres un sacrificio mayor. Padre, prepárame un cuerpo porque yo voy a la tierra a entregarme como el sacrificio que tú requieres. Mira qué voluntad la del Hijo, hermanos. Mira qué disposición la del Hijo para venir a salvarnos. Padre, me has preparado un cuerpo para que yo sea el sacrificio. ¿Por qué el Señor Jesucristo no vino en espíritu simplemente? ¿Por qué no vino como un ángel? ¿Por qué necesitaba venir un cuerpo humano? Porque era necesario ofrecer un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte y requiere la muerte de un ser humano. Y el Señor Jesús no se está negando, el Señor Jesús no se está retractando, el Señor Jesús no está diciendo, ¿por qué yo si los que pecaron son ellos? Él está diciendo, si tu voluntad es, entonces yo voy. Él es la realidad de lo que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban. El Hijo se está sometiendo al Padre en obediencia a pesar del costo de la obediencia, hermanos. Nosotros leímos en el momento de la cena del Señor, Marcos 15, lo que representó esta obediencia. No es simplemente que el Señor Jesús dijo, bueno, yo voy y ya. Él estaba sabido de lo que nosotros leímos en Marcos 15, hermanos, de las aflicciones que Él padecería, de los sufrimientos que Él tendría, y de todas maneras el Hijo dice, yo voy, a pesar del alto costo de la obediencia. Él está diciéndole al Padre, si tú quieres que el sacrificio sea yo voy y yo me entrego como sacrificio, a pesar de lo que me cuesta esa obediencia. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Padre a nosotros nos pide un mandamiento, cuando a nosotros nos dice, ama a tu hermano, y nosotros decimos, wow, eso es muy costoso para mí, Señor. Tú no conoces a mi hermano, tú no conoces a mi prójimo. Nosotros debemos de ver lo que el Señor Jesucristo decidió padecer para seguir al Padre y para tener la obediencia perfecta. Él decidió entregarse a pesar del alto costo. Hermanos, lo que nosotros estamos leyendo aquí es una obediencia perfecta del Hijo. Él es el Hijo perfecto que se entrega en obediencia.
Él es el cumplimiento realmente, hermanos, de lo que Samuel le dice a Saúl cuando Saúl quiere ofrecer sacrificios a Dios y no le correspondía. Él tenía, hermanos, y cuando toma el botín que no le correspondía. Saúl tiene un buen propósito, pero luego llega Samuel y le dice: Saúl, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios como en la obediencia? El Señor Jesucristo, hermanos, no solamente está entregando su cuerpo y no solamente está decidiendo venir a la tierra a pagar por ti y por mí, sino que lo está haciendo con una obediencia perfecta. Él está diciendo: si tú quieres, Padre, yo voy. Si tú quieres, Padre, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No importa el alto costo, yo voy en obediencia. Por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo, estando en gloria, siendo Dios mismo, creador de todas las cosas, Él decide ponerse en obediencia al Padre y estar dispuesto a cumplir su voluntad, a pesar de que representaba la muerte en su estado humano. Cristo le está diciendo al Padre: Padre, tú no te has agradado de estos sacrificios. Padre, yo sé que estos sacrificios no son suficientes para perdonar sus pecados, pero yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que tu justicia demanda. Yo estoy dispuesto a tomar el cuerpo que me has preparado y entregarlo en sacrificio para cumplir tu voluntad. Es Dios mismo proveyendo el sacrificio que satisfaga sus demandas. Dios mismo está proveyendo el sacrificio que solo a Él le complace. ¿Por qué? Porque el hombre no puede entregar un sacrificio que complazca perfectamente a Dios. ¿Quién tiene que entregarlo? Dios mismo. Dios mismo está proveyendo el sacrificio que será entregado a Él. Así que Jesucristo es la realidad de lo que apuntaban las sombras de los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es la sustancia de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, hermanos. Por lo tanto, una vez que llegó este sacrificio provisto por Dios y Cristo se entregó voluntariamente obedeciendo al Padre, entonces todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser abolidos. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tendrían que ser cancelados, porque esos rituales no abonaban nada para el perdón de pecados dado por Dios. Voy a esperar que mis hermanos cierren las puertas porque los veo distraídos, hermanos. Hermanos, Jesucristo es el sacrificio provisto por Dios para satisfacer todas sus demandas. Por eso el versículo 8 y 9 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es eso primero a lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo, hermanos? Los sacrificios del Antiguo Testamento. Él está diciendo: ya que yo voy a venir y a ofrecer el sacrificio perfecto, todos los rituales del Antiguo Testamento pueden clausurarse ya, pueden cesar ya, porque ahora ha venido lo que es perfecto. Y el Señor Jesucristo, cuando entra en la tierra en forma humana, Él está diciendo con autoridad: todos los sacrificios después del sacrificio de Cristo ya no tienen ninguna validez. Ahora ya no hay ningún valor en ellos, porque ha venido el cumplimiento del sacrificio que Dios demanda. La ley ritual de Moisés ha quedado obsoleta porque ha llegado lo que es perfecto. Por lo tanto, hermanos, el sacrificio de Cristo no es la sombra, sino es la realidad. El sacrificio de Cristo, hermanos, puede quitar pecados. Nosotros dijimos, o ahora he dicho, que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar pecados, pero el sacrificio perfecto de Cristo sí puede quitar pecados. ¿Por qué sí puede quitar pecados, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en la ley de Moisés, que solo cubrían temporalmente los pecados, hermanos? Porque este sacrificio que Dios proveyó
tiene el valor suficiente para hacernos santos y perfectos y tener comunión con el Padre. Este sacrificio provisto por Dios sí satisface las demandas de la justicia y la santidad que Dios demanda para acercarnos a su presencia. ¿Cómo sabemos que este sacrificio fue suficiente, hermanos? ¿Cómo sabemos que no se debe de ofrecer otro sacrificio como sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué sabemos que el sacrificio de Cristo es suficiente y solo hace falta uno? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Dice el versículo 10 al 14, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho, hermanos? Se ha sentado a la diestra de la majestad o del trono de Dios. ¿Qué tiene que ver que se haya sentado, hermanos? Bueno, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de la ley de Moisés ministraban y luego, después de ministrar en el lugar santísimo, tenían que salir, porque lo común era que tenían que volver al siguiente año a ofrecer otro sacrificio. ¿Qué tiene que ver que Cristo se haya sentado? Porque con un solo sacrificio Él ha hecho o se han satisfacido, ha satisfecho la justicia y las demandas de Dios. Ahora, como no tiene que volver a entregar otro sacrificio, Él puede sentarse a la diestra de la majestad. Él puede decir, ya no voy a regresar otra vez el siguiente año a ofrecer otro sacrificio. Él puede sentarse porque la obra está terminada. Él puede sentarse a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios, porque su sacrificio único tiene valor para perdonar todos los pecados. No es necesario otro. Él se ha sentado, hermanos. Él no ha salido nuevamente esperando que venga nuevamente y tenga que ofrecerse nuevamente en sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio ha bastado y nosotros tenemos la claridad de eso porque Cristo no ha descendido nuevamente y ha tomado nuevamente un cuerpo humano para volver a ofrecer otro sacrificio, sino que uno solo ha bastado. Este sacrificio, por lo tanto, es abundante para perdonar todos los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían perdonar los pecados, hermanos. Simplemente los tapaban. Pero el sacrificio de Jesucristo puede perdonar todos los pecados. Todos los pecados, hermanos. ¿A qué nos referimos con todos los pecados? A todos los pecados, hermanos. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían los pecados para luego volver a descubrir que ahí estaban y volver a tener que ofrecer otro sacrificio y volver a tener que recurrir a otro sacrificio. Pero este sacrificio, escúchenme, hermanos, pero este sacrificio, la vida de Jesucristo es un sacrificio que tiene una eficacia tan grande, tan inagotable, tan abundante, que puede perdonar todos los pecados. Yo estoy seguro que no has meditado en lo que eso significa, todos los pecados, hermanos. Significa que puede perdonar tus pecados pasados, los que tú has cometido antes de conocer a Cristo y de conocer la verdad del Evangelio. Este sacrificio tiene un valor tan grande que puede perdonar toda tu vida de pecado anterior a lo que tú has hecho antes de venir a Cristo. Todos tus pecados, no importa cuán oscuros sean. No importa cuán difíciles de entender sean. No importa, hermanos, cuánta maldad haya habido en tus pecados. Este sacrificio puede perdonar todos tus pecados pasados sin importar cómo has vivido antes. Puede perdonar tus pecados presentes y puede perdonar tus pecados futuros. Este sacrificio de Cristo puede perdonar todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Este sacrificio es tan abundante
que no solo perdona tus pecados. Este sacrificio es tan abundante y suficiente que puede perdonar los pecados de todos los que estamos hoy aquí, presentes, pasados y futuros. Este sacrificio es tan abundante que puede perdonar los pecados de todos los que habitamos en México, presentes, pasados y futuros. Este sacrificio es tan abundante que puede perdonar los pecados de todo el mundo, presentes, pasados y futuros. Este sacrificio es tan abundante que puede perdonar los pecados de todas las personas que han habitado en este mundo, hermanos. Este sacrificio puede perdonar todos los pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron quitar un solo pecado, uno solo, el menor de ellos. Pero este sacrificio, Jesucristo, puede perdonar todos tus pecados. Todos, hermanos, todos tus pecados. Su sacrificio es perfecto y tiene el valor suficiente para perdonar todo lo mal que tú hayas hecho en tu vida. Y si vienes a Él y confías en Él, Él garantiza que va a perdonar todos tus pecados futuros. Todos los futuros, hermanos. Esto, hermanos, es difícil de entender con nosotros, porque nosotros, cuando alguien viene y nos pide perdón, nosotros le decimos: sí te perdono, pero ya pórtate bien. No va a haber una segunda vez, ¿eh? Pero ¿qué dice Cristo, hermanos, con un amor inagotable y con un sacrificio tan perfecto? Yo sé que vas a fallar, y también por esos pecados pagué. También por esos pecados pagué, hermanos. Recientemente, tiene algún tiempo que platiqué con una persona que no sé exactamente qué crea, pero uno de sus pensamientos es que deben de seguir la ley ritual, algunas cosas de la ley ritual de Moisés. No pueden comer cierta carne, no pueden trabajar hasta ciertas horas, deben de seguir ahí ciertos lineamientos para la salvación. Y ellos piensan que con eso mantienen su salvación, la reciben por Cristo, pero luego ellos la conservan a base de esas obras. Entonces yo le preguntaba: ¿cómo sabía que él iba en realidad a ser salvo? Y él me dijo: porque sigo las leyes, yo no como carne de puerco, yo dejo de trabajar los sábados a las 6 de la tarde y yo hago ciertas cosas. Yo le decía: ok, pero tú conoces nuestra debilidad. Imagina que ahora vas en el transporte público y te asaltan y te ponen la pistola en la cabeza y te piden el celular y tú por los nervios le dices: no traigo, y le mientes al ladrón y te mata. ¿A dónde vas? ¿No tuviste tiempo de hacer una obra más? ¿A dónde vas? No hay explicación para eso. Él no tiene una explicación. Él piensa que la salvación la mantiene por obras. Pero si pecas al último minuto de tu vida, si cuando estás agonizando después de haber querido seguir la voluntad de Dios, tú pecas. Bueno, este sacrificio es tan abundante para perdonar el último pecado, el que cometes con tu último respiro antes de partir de esta vida. Este sacrificio es abundante para perdonar todos tus pecados. Por eso Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo no estoy diciendo que todo el mundo se va a salvar, hermanos, porque eso es universalismo, pero estoy diciendo que la eficacia del sacrificio del Señor Jesucristo puede salvar y tendría validez para salvar, si Él quisiera, a todo el mundo y a 10 mundos si fuera necesario, hermanos. Esta fuente de perdón es inagotable. Esta fuente de perdón no tiene fin, hermanos. Entonces, ¿qué beneficios tenemos de este perfecto sacrificio que Dios ha provisto? ¿Qué beneficios recibimos nosotros
de ya no confiar en los rituales de la ley de Moisés y de sacrificar animales, sino de estar confiando en el sacrificio de Cristo. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, que nos hace perfectos. Es el primer beneficio, nos hace perfectos. El sacrificio de Jesucristo puede hacer perfecto a cualquiera que se acerca a Él en busca de perdón. A cualquiera, no importa cuán desviado y tan sucio de pecado esté y tan obstinado en su pecado esté. Este sacrificio que ofreció Cristo puede hacer perfecto a cualquiera. Jesucristo no hace medio salvo a alguien para que luego con sus buenas obras culmine su salvación. No lo hace medio perfecto para que luego le eche ganas y pueda alcanzar la salvación. Este sacrificio de Cristo hace perfecto a la persona que se acerca a Él. El sacrificio de Cristo, hermanos, nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos, ¿por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Perfecto para siempre significa que ese estado de perfección no puede perderse. Los hizo perfectos para siempre, no hasta que tú peques otra vez, no hasta que tú te equivoques otra vez, no hasta que tú falles otra vez, no hasta que tú hagas nuevamente lo que dijiste y le prometiste a Dios que no ibas a hacer. No. El sacrificio de Jesucristo hace perfecto para siempre a los que Él santifica. Pero ¿qué pasa entonces cuando después de venir a Cristo volvemos a fallar y pecamos, hermanos? Bueno, el sacrificio de Jesucristo sigue siendo suficiente porque te hace perfecto para siempre. ¿Puedes entender eso, hermanos? Un solo sacrificio te hace perfecto para siempre. Un solo sacrificio es suficiente para perdonar todos tus pecados, todos los que cometes. Cuantifícalos, hermanos, los más pequeños y los más graves. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces tendrías que morir si fuera posible? Si fuera posible, porque Hebreos dice que el hombre muere una sola vez. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados. Sigue diciendo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que Jesucristo ofrece perdonar todos tus pecados y hacerte perfecto para siempre. Debido a que su sacrificio es suficiente, ahora Él se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios, diciendo o dando a entender con eso que la salvación está completa. No tiene que venir por ti cuando te equivoques otra vez, hermano. No tiene que venir por ti otra vez a ofrecerse cuando tú fallas. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados. Ahora, hermanos, puesto que su sacrificio es abundante para perdonar todos los pecados y la obra de salvación está completa, ahora mismo Él está ofreciendo salvación para ti. Ahora mismo Él te está llamando a ti, pecador, y te está diciendo, ven, porque aquí hay perdón inagotable. Ven, porque aquí tus pecados serán perdonados todos en absoluto. Ninguno quedará sin perdón. Ahora Cristo está llamando y diciendo, aquí hay salvación eterna y todos tus pecados pueden ser perdonados. Todos tus pecados. Hoy Cristo está llamando. Pero llegará un día, hermanos, en que el tiempo se acabe y entonces todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Cristo no vendrá nuevamente a perdonar pecados, sino que Él vendrá como el Rey glorioso a destruir a todos sus enemigos. Él vendrá como Rey glorioso a combatir a todos aquellos que no aceptaron la oportunidad de salvación. Llegará el tiempo
en donde este Rey perdonador, que hoy ofrece salvación, se convertirá y vendrá en el más temible de los reyes, delante del cual toda rodilla se postrará y toda la humanidad confesará: en verdad en ti había salvación. Así que, hermano, la invitación es esta: ven a Cristo. Ven a Cristo ahora que ofrece salvación. Porque como quiera que sea, todos tendremos que doblarnos delante de este Rey y confesar que solo en Él había salvación. Lo podrás hacer ahora para salvación, o lo podrás hacer cuando Él venga en gloria, pero será para condenación. He mencionado dos beneficios del sacrificio de Cristo. Cristo nos hace perfectos. Dios, debido a que en Cristo ha sido inaugurado el nuevo pacto, un pacto interno y no solo externo. Con este nuevo pacto, con este paquete de salvación viene la remisión de pecados. Dice el versículo 15 al 18: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué es la remisión de pecados, hermanos? La remisión de pecados es borrar todo recuerdo de pecado. Es borrar todo recuerdo de transgresión. Es enviar nuestras faltas y nuestros pecados lejos. La remisión, hermanos, es que Dios decide voluntariamente no acordarse más del historial de tus pecados. La remisión de pecados implica, hermano, que cuando tú te acercas delante del Dios que es omnisciente, tú no tienes que ir diciéndole: bueno, Señor, vengo a ti porque tú, como tú ya recuerdas, Señor, yo soy un adúltero inmoral. A los que Él ha perdonado, el Señor les dice: yo no me acuerdo de esas cosas. ¿Cómo un Dios que conoce todo, que es omnisciente, puede decidir olvidar tu pasado pecaminoso, hermanos? La remisión de pecados, hermanos, está ejemplificada en el Cordero de Azazel, sobre el cual los pecados eran confesados y luego era lanzado al desierto o lanzado a un despeñadero para que nunca volviera con esos pecados. En Cristo nosotros tenemos remisión de pecados, hermanos. La remisión es que nunca más se acordará de tus pecados. Porque he puesto este ejemplo antes, pero lo quiero volver a poner, hermanos. Ustedes imaginan al rey David paseándose en gloria, hermanos, y todos sabiendo lo que hizo el rey David. Porque nosotros sabemos que hizo muchas cosas buenas, pero ¿de qué más nos acordamos? De su pecado, ¿verdad? Entonces todos estaríamos diciendo: ¡ay, viene David! ¿Por qué él puede estar tranquilo en la presencia de Dios, hermanos? ¿Y por qué tú y yo vamos a poder estar tranquilos, sin preocupación en la presencia de Dios? Porque hay remisión de pecados. Porque el Señor decide olvidar todos tus pecados. Porque el Señor decide destruir el expediente que obraba en tu contra, en el cual te acusaba y eras considerado pecador. En este sacrificio que Cristo ha hecho, has obtenido también remisión de pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Yo sé que esto es difícil para nosotros, hermanos, porque vuelvo a repetir este ejemplo. Cuando alguien viene y nos pide perdón y nosotros le decimos: sí, te perdono, cuando nos vuelve a hacer lo mismo, ¿qué le decimos? Ya es la tercera o la cuarta o la quinta. ¿Hubo remisión de pecados cuando nosotros perdonamos? No, hermanos, por eso tú puedes acercarte delante de Dios y pedirle y decirle nuevamente: Señor, otra vez te fallé.
Por eso, hermanos, porque en Cristo tenemos remisión de pecados. Nuestros pecados han sido deshechos. Nuestro historial pecaminoso no existe. Él voluntariamente ha decidido olvidarse de todos nuestros pecados. Tú puedes entrar con confianza delante del Padre. Tú puedes, si Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Qué caso tendría volver a ofrecer un sacrificio de aquellos pecados de los que Dios no se acuerda más? La consecuencia lógica de lo que el autor está diciendo entonces es, pues no quedan más sacrificios por hacer. La ley de Moisés ha sido completamente abolida. La ley de Moisés no tiene más vigencia. Les estaría diciendo a sus lectores el autor, ¿por qué te vas a regresar al judaísmo? ¿Qué sentido tiene regresarte a ofrecer un sacrificio en el templo si Cristo ha perdonado todos tus pecados? Si Cristo se ha olvidado de todas tus maldades, ¿de qué pecado vas a ofrecer un sacrificio? No tendría sentido, no hay razón alguna para regresar a los rituales de la ley de Moisés, no hay ningún propósito en ello. Si todos nuestros pecados, hermanos, de los que creemos en Cristo han sido perdonados, no tiene sentido un sacrificio más en el templo. No tienes que hacer nada más para tratar de impresionar a Dios para conservar tu salvación. Todo lo que se requería para salvación está hecho. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, hermano. Tu devoción no le impresiona a Dios. Tu conocimiento de las Escrituras no le impresiona a Dios. Tu permanencia en la iglesia no le impresiona a Dios. Eso es fruto y evidencia de que hay salvación. Pero nosotros venimos aquí, hermanos, y nos reunimos cada semana y cantamos a Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto que se entregó por nosotros para quitar nuestros pecados, para perfeccionarnos delante del Padre y para remisión de pecados. No hay nada más que hacer, hermanos. No hay nada más que hacer. Lo demás que nosotros hacemos es consecuencia de esto que hemos vivido y que hemos recibido en Cristo. Lo que nosotros hacemos después en iglesia, en conjunto, hermanos, es solo una muestra de amor, reconociendo lo que hemos recibido por medio del sacrificio de Cristo. Así que, hermanos, el sacrificio de Cristo es una fuente inagotable de perdón de pecados, que puede hacer perfecto al más sucio pecador y perfecto para siempre hasta entrar en gloria, que puede olvidar todos nuestros pecados de manera que nosotros no tenemos nada más que hacer respecto a la salvación. En Cristo la hemos obtenido por completo, por lo tanto está a la diestra del trono de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mientras tanto, la oferta de salvación sigue estando abierta para todo aquel que no está en Cristo. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos, eterno y buen Dios. Gracias te damos, soberano Señor, por Cristo y porque Él fue el sacrificio perfecto. Gracias porque Él decidió voluntariamente tomar forma humana, tomar un cuerpo humano y con ese cuerpo ofrecerse en sacrificio para perdón de pecados, satisfaciendo tu justicia que demanda muerte por cada pecado. La eternidad de Cristo nos garantiza perdón eterno. La eternidad y la perfección de Cristo nos asegura perfección eterna. El sacrificio de Cristo nos hace salvos para siempre. Padre, ayúdanos a valorar correctamente el sacrificio de Cristo. Cristo no es solo un sumo sacerdote superior, sino que es el sacrificio perfecto que se entrega a sí mismo para satisfacer tu ira, Señor, para que tú no estés más airado contra nosotros y gocemos de tu perdón eterno. Amado Padre, ayúdanos a vivir con esta convicción. Tú nos has salvado eternamente. Tú nos has salvado para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares.